Después de una semana de aquel día que ahora los Galra llaman el día de la derrota, verían a Oliver con odio, ira y miedo, insultándolo con distintos nombres, pero sobre todos los apodos o insultos, lo llamaban el Mago Blanco Escarlata. Y su victoria sobre el emperador fue tal, que su lema, la victoria o la muerte, se estaba convirtiendo en una tontería para ellos, poniendo en lugar de ese lema del emperador, su poder y riqueza en el imperio, desestabilizando cada vez su gobierno con cada planeta que la resistencia liberaba de su tiranía. Pero situándonos ahora en el presente, Oliver estaba en un meteoro en un cinturón de asteroides de un sistema solar, pasando el tiempo mirando la enana blanca con su rostro al descubierto, observando cómo el sol les daba calor a los planetas del sistema. Su paz duró un largo tiempo, hasta que él recibiría una visita de cierto equipo de jinetes de leones mecánicos, y entre otros líderes que también querían una explicación de la revelación de su verdadera identidad. ¿Con qué aquí estabas? El chico volteó, para ver a la princesa en su traje de paladín. Aunque no había suficiente oxígeno en el lugar como para respirar, era suficiente como para que el sonido de su voz pudiera viajar por el sitio. Y vinieron corriendo. Como dije. Lo que te conté no era el panorama completo. ¿Quién eres en realidad, Laiker? Laiker es mi sobrenombre. Mi verdadero nombre es Oliver. Oliver Centeno Martínez. Será un nombre más raro para los alteanos, pero para los humanos, sería algo familiar para ustedes. Supuse que me iban a relacionar con su planeta, cosa que no es del todo cierto. Entonces, ¿de dónde vienes en realidad? Creo que tú sabes la respuesta. No, no es cierto. Pero ¿cómo pudiste llegar aquí en primer lugar? El chico respondió al quitarse uno de sus guantes, para enseñar su muñeca y mostrar cómo un implante en forma de rombo estaba adherido a su piel, causando una reacción de asco o intriga a los presentes. Por esto. Verán, cuando desperté, me encontré en un lugar diferente con estos implantes en mis muñecas. No tengo idea para qué sirven o cuál es su propósito, pero aparentemente pueden abrir portales a otros universos, y me hicieron lo que soy ahora. Él se la volvió a cubrir, para seguir explicando. Antes de llegar aquí, he tenido un coma provocado por una batalla que fue de vida o muerte. Cuando mis amigos descubrieron que mis implantes podían evolucionar mi cuerpo con objetos especiales, lograron reunir 4 de ellos, y los implantes mutaron mi cuerpo usando esos objetos. Pero debo confesar que no fue solo por amistad, ya que necesitaban de mi ayuda para derrotar al enemigo que amenazaba con destruir la tierra de ese universo. Él suspiró, recordando cómo él sentía esa ira intensa mientras miraba al monstruo, después de saber la verdad. Bueno, ya lo saben, ahora si alguien tiene una duda, pueden preguntarme lo que quieran. Mencionó y anunció, para ver cómo los paladines se quedaron pensando en qué cuestionarle. Hasta que la princesa se formuló una pregunta importante. ¿Por qué? ¿Decidiste ayudarnos? Solo hubo un silencio, que dejaron a todos con una curiosidad, de lo que diría el chico de pelo plateado. Porque era lo correcto. Princesa. Paladines. ¿Están ahí? Estamos aquí, Coran. ¿Qué sucede? Bueno, tenemos visitas. Están buscando a alguien que se llama Oliver. Al escuchar esto, el chico habló por el comunicador hacia el mayordomo. Activa la cámara. Quiero ver quiénes son. El mayordomo al escuchar esto, activó la pantalla para que en los brazaletes de los paladines apareciera la imagen en un holograma. Y quedaron muy extrañados al ver el grupo de 4 personas, que eran totalmente unos desconocidos para ellos. Creo que ahí tendrás tus respuestas, princesa. Oliver. Una chica de pelo rosado con orejas peludas hizo presencia al correr hacia el chico con rapidez y darle un fuerte abrazo, para luego inspeccionarlo con detenimiento, agachándose, poniéndose de puntitas, entre otras maneras para ver cada detalle de su cuerpo con preocupación. ¿Estás herido? ¿Te sientes bien? Ah, solo me alegra que te encontráramos. Diría esto al toquetear su cara con sus manos, solo para abrazarlo de nuevo con mucha fuerza. Oye, Pai.
No manches, abrazas más fuerte que de costumbre. Dijo con un tono casi ahogado debido a que el abrazo de la chica le sacó el aire de su cuerpo. Después de unos segundos, ella se alejó para mirarlo con una sonrisa. Y bueno, dime, ¿cómo te ha ido? Oliver solamente miró a otro lado con una expresión incómoda, porque los recientes acontecimientos no fueron tan bonitos e inocentes. Porque al juzgar tu expresión tengo el presentimiento que pasó algo. Mientras tanto, Jim, Clara, Krell y Aya se pusieron al frente de la princesa para presentarse. Me disculpo si no nos hemos presentado como debimos. Yo soy la reina Ayata Ron. Y conmigo me acompañan mi hermano y nuestros amigos, también conocidos como los cazatroles. Yo soy la princesa Alura, de Altea, y nosotros somos el equipo de Voltron, Defensores de la Galaxia. Es un gusto conocerlos. Solo les agradecemos por recibirnos a pesar de las circunstancias. Venimos aquí porque estuvimos preocupados por nuestro amigo después de su desaparición. Y gracias a Yoltsin supimos que estaba en este mundo paralelo. Díganos, ¿cuál es su relación entre ustedes y Oliver? Somos sus amigos. Sin él nuestro mundo pudo haber sido destruido por magos arcanos y por una criatura apocalíptica. Habríamos perdido a muchos seres queridos en el trayecto, o peor. Ya veo. ¿Podemos saber qué fue por lo que pasó mientras no estuvimos? La mayoría de nosotros estuvimos muy preocupados. Nos lo encontramos por primera vez en el planeta Arus, nos ayudó a deshacernos de los Galra que invadieron nuestra nave para robársela. Desde entonces él y nosotros nos hemos dedicado a derrocar al Imperio con su tecnología. ¿Y qué ha pasado recientemente con la revolución contra este imperio? Oliver desarrolló una estrategia para eliminar una base planetaria muy fortificada del Imperio, fue un rotundo éxito al final. Pero luego de unos días, recibimos un mensaje del emperador para intercambiar un rehén por el príncipe Lotor, quien derrocó al emperador hace tiempo. ¿Y quién era el rehén? Era mi padre. Es un científico que fue secuestrado por los Galra junto a Shiro y a mi hermano. Sin embargo, en el intercambio, el emperador Sarkon nos chantajeó y cambió los términos del trato. Y quería ahora nuestra más poderosa arma, Voltron. Voltron. Voltron es compuesto por 5 leones mecánicos, quienes juntos forman al Guardián de la Galaxia. Mientras decía esto, ella formó un holograma para mostrar a Titán en toda su gloria, para luego desvanecerla. ¿Y qué pasó después? En el intercambio me refiero. Bueno, Ella iba a hablar de lo que Oliver hizo, pero para su suerte, 2 personas alzaron la voz con incredulidad. ¿Qué hiciste qué? Le arrancaste la cabeza. Oigan, no lo malinterpreten, yo no lo... La chica de pelo rosado lo tomó del cuello de su camisa, para acercarlo hacia su cara con una expresión molesta. Lo que me preocupa ahora eres tú. Te lo juro, Oliver, si sigues ese camino un día vas a... Ella suspiró, y lo abrazó con fuerza de nuevo. Un día vas a perderte. Los cazatroles se quedaron viendo al chico con una expresión de desconcierto, hasta que Jim recordó algo crucial. Yoltsin, ¿no le ibas a decir algo importante a Oliver? Creo que debería de saber de nuestro amigo. Oh, cierto. Oliver, ¿recuerdas que te dije que tuve que usar mi cincel para despertarte de tu coma? Ajá, me acuerdo. ¿Qué sucede con eso? El chico arqueó una ceja, para escuchar lo que tenía que decir. Bueno, tuve que pedir ayuda. Entonces, En ese instante, un portal se abrió en el suelo de la sala de control, para que algo saliera saltando de ahí, y aterrizara al frente de Oliver. Oliver, te presento a Elterion, mi compañero de trabajo y amigo. El nuevo visitante se veía como un joven alto, vestido con una playera corta, una prenda debajo que cubría la mayoría de su cuerpo, y encima, tenía una manta púrpura que cubría su brazo izquierdo. Pero lo que más resaltaba en su apariencia, eran sus pies, su brazo expuesto, y cabeza. En sus pies y brazos, la apariencia de estos eran algo anormal, estando hechos de una materia negra viscosa con energía púrpura en su interior. Y en cuanto a su cabeza, su piel, o más bien porcelana, tendría el ojo izquierdo agrietado, y encima tenía un cuerno de color gris.
Todo esto daba una sensación de serenidad y respeto hacia el nuevo visitante, que después de un silencio considerable, el chico llamado Elterion, habló. Así que... ¿tú eres el chico que Yoltsin no para de hablar? Creo que mi cerebro se cansó de entender todo esto. Después de que todos se pusieron al día con sus nuevos pasajeros, la nave arribó en el planeta de los Olcari, para ayudar con la construcción de la fortaleza de los refugiados, que venían de todas las partes de la galaxia, al construir muros alrededor de la ciudadela, defensas como torretas, centinelas Olcari, y muchos otros elementos que fabricaron gracias al material que Oliver les proporcionó. Hablando del diablo, este se situaba en la cima de una montaña del planeta acostado en una hamaca de lana verde, mirando todo desde la distancia en como la ciudad de los Olcari estaba siendo fortificada y armada hasta los dientes. Pero en su momento de paz y tranquilidad, una dulce voz interrumpió sus pensamientos profundos. Demasiado profundos que ni siquiera escuchó esa voz por 10 veces, obligando a la chica a gritar fuerte, como si fuera una madre tratando de hacer que su niño la escuchara fuerte y claro. ¿Estás sordo qué niño? En la madre. Se cayó del lugar donde se acostaba, golpeando la parte trasera de su cabeza con una roca. Que terminó hecho trizas por lo duro que el chico era físicamente. ¡Aj! Al menos eso no dejará una marca, dijo, mientras se quitaba el guijarro restante que se atoró en su pelo. Hasta que me haces caso. Ella lo dijo con un leve puchero en su expresión molesta, para ver cómo Oliver se levantó para mirarla con una expresión como si no hubiera pasado nada. ¿Y ahora qué pasa? Ella miró atrás, viendo a su compañero llamado Elterion, quien se aproximaba para estar cerca de ellos. Necesitamos hablar. Seguramente. Yoltsin y sus amigos me contaron todo lo que pasó en ese universo de nivel 3. ¿Puedo ver? Él extendió su mano afilada, para que Oliver pusiera su muñeca en ella. Y después de que analizara la mano negra extraña, él simplemente puso su muñeca en la palma de Elterion, mostrando su implante. Y a pesar de su sorpresa de tal confianza, el chico pelimorado siguió. Interesante. La calidad es algo que nunca he visto. Y es algo muy pequeño para hacer cosas tan complicadas. ¿Sabes cómo los obtuviste? No, la verdad. No recuerdo lo que pasó antes y después de mi traslado. Lo único que puedo decir es que estas cosas me ayudaron a adaptarme a mi situación, como el idioma y lenguaje, ya que, bueno, yo sí sabía inglés, pero no recuerdo que mi maestría en ese idioma fuera tan perfecto después de que tengo estas cosas. ¿Entonces eres una clase de rezagado? ¿Rezagado? Personas que han sido teletransportadas o reencarnadas en otros universos. En la mayoría de los casos esto es causado por un ser superior capaz. Se considera ilegal de dónde venimos. Usualmente nosotros rescatamos y reclutamos a los rezagados, y capturamos a los responsables quienes teletransportaron a los mismos a otros mundos. Así que el contrabando de seres de esa manera es un crimen, ¿eh? Otorgar habilidades sobrenaturales a seres que no logran comprender su poder es peligroso. Hubo muchos casos en los que varios rezagados cayeron en la oscuridad por sucesos que los orillaron a tomar el mal camino. Puede variar la situación, pero en lo general cuando encontramos a las personas que reencarnaron o se teletransportaron, les hacemos un interrogatorio. Y si el interrogatorio resultó ser porque el ser responsable quiso divertirse con el rezagado, lo ponemos en detención y en terapia. Pero si el ser teletransporta o reencarna a un rezagado por un bien común, lo dejamos seguir con sus intenciones. ¿Y cómo hacen que esos seres hablen? No con palabras me imagino. Digamos que tenemos de todo en la organización. Pero dejando eso de lado, y siguiendo el procedimiento, ¿recuerdas si alguien o algo te dio esto y te mandó a ese universo? Lo siento. No recuerdo a alguien diciéndome que me iba a enviar a algún lugar. Además, cada vez que trato de recordar, me duele la cabeza, y mucho. Como si mi mente no quisiera recordar lo que pasó. Perdida de memoria, Permíteme hacerte un escaneo. Me ayudará a analizar con quién estoy lidiando. Él extendió su brazo, haciendo que su palma estuviera al frente de la cara de Oliver, para disparar una luz blanca en forma de un escáner, desplazando de arriba a abajo sobre el cuerpo del peli plateado.
Después de unos segundos, él terminaría, para que los resultados empezaran a procesarse en su mente. Listo, si quieres puedes seguir con tu rol en este universo, yo y Yoltsin tenemos mucho que discutir entre nosotros. Claro. En ese momento, el dispositivo de comunicación en una pequeña esfera que el chico tenía a su disposición empezó a brillar. Hablando del diablo. Él recogió la esfera en la palma de su mano, para hacer que este mismo proyectara la imagen de Rainer en un holograma. General, lo necesitan en el puente de inmediato. Surgió una situación. Estaré ahí en un momento. Él colgó la llamada, para mirar a Yoltsin y a su compañero de trabajo. Bueno, los veré después entonces. La chica y el joven de porcelana sintieron, para que el chico de pelo plateado desapareciera en un abrir y cerrar de ojos al usar su teletransportación. Vi antes esa mirada. ¿Perdió a alguien? Sí. En el mismo sitio, Yoltsin y Alterion estaban sentados en la orilla de un acantilado pequeño, mientras veían la grande ciudad de los Olcari mejorando su fortaleza. Yoltsin le había explicado en ese tiempo juntos, todas las aventuras que ella tuvo en ese universo donde Oliver estaba, mientras que Alterion escuchaba cada detalle de los eventos, especialmente con los que Oliver estuvo involucrado. La guerra contra Gonmar, la bruja, los magos arcanos, los aquiridianos, y el polimorfo. ¿Un polimorfo? Sí. Apareció justo cuando Oliver derrotó al último mago arcano. Dijo que él causó esto, y lo iba a arreglar. Si no fuera por él todos. Y yo. Pudimos saber. Ella suspiró, mirando sus manos, para apretarlas en un puño en señal de frustración. Para luego seguir. El polimorfo le mostró a Oliver con el poder de la cronosfera su pasado. Y lo que le pasó a su mundo del que proviene. Dijo que simplemente todos se fueron. Todos. En llamas. Por eso tiene esa mirada. Sí. Esa mirada. Entre los dos hubo un silencio prolongado, hasta que la pelirrosa preguntó al chico de porcelana algo. ¿Cómo está él? Lutzet. Está tomando misiones de reconocimiento en varios universos por si se ve otro polimorfo. Dice que el espacio le dará tranquilidad para no pensar en eso. O al menos si lo hace, pero sin tener. Bueno, pesadillas. Eso espero. Y bueno, ¿cómo sigues con él? ¿Con tus nuevos factores biológicos? Trato de no mostrárselo a nadie. Ya sabes cómo tratan a los híbridos, que tienen más de 2 genes en la organización. ¿Cómo me cansan esos idiotas que te tratan así por no ser más fuerte en poco tiempo? ¿Y cómo vas con el entrenamiento que yo y Lutzet te pusimos? Ella solo suspiró en frustración. Te juro que entreno todos los días. Y no está dando resultado. A veces siento que soy un inútil cuando trato de salvar a alguien. Especialmente a alguien que no está listo para irse. El chico de porcelana recargó su mano negra en la espalda de la jovencita afligida, quien se sentía impotente. Entiendo que quieres salvar a todos. Pero incluso los más poderosos no pueden salvar a todos los que ven. Después de que el sonido del viento sonara alrededor, en la mente del chico de porcelana recibió información acerca de la fisiología que él ha escaneado y analizado del nuevo rezagado, Oliver. El cual, esto no fue desapercibido por la chica. ¿Ya está? Los ojos del chico pálido proyectaron un holograma que mostró el cuerpo de Oliver y sus interiores, como el sistema nervioso, capas de piel, etc. ¡Wow! Esto es muy complejo para ser un rezagado. Tiene conexiones nerviosas que no deberían estar ahí. ¿Ya está en esa etapa? Eso parece. Tu amigo sin duda tiene un constructo bastante recto y organizado, no como los humanos normales, que todo está enredado y todo. Lo digo por los intestinos. No quiero presionarte o ser grosera, pero ¿qué me puedes decir de sus implantes? Veamos. Es como lo dijo. Sus implantes tienen un sistema de lenguaje avanzado que le permite entender cualquier idioma. Pero también le da una supresión de hormonas, una completa protección contra habilidades de hasta nivel X. Y autoevolución mediante absorción núcleos o fragmentos de cualquier tipo.
Yoltzin, ¿estás segura de que tu amigo es solo un superhéroe? ¿Por qué lo dices? Es evidente que esto no es normal, tu amigo es un rezagado de un nivel que nunca he visto. Como si fuera la herramienta perfecta para cosechar poder. Cosechar poder. Eso es muy inusual. ¿Quién y por qué haría eso? Además, ¿por qué no lo dejan? Bueno. Ya sabes, tener relaciones. Piénsalo de esta manera, tienes un arma en tus manos, la más poderosa de tu arsenal, tan poderosa, que tu moral no te permite venderla y hacer que la patenten. En este caso, quien sea quien le hizo esto a tu amigo, tiene la misión aparente de absorber y crecer en poder a base de las mutaciones que le hacen sus implantes, y pusieron esa contención en su cuerpo para que tu amigo no tenga descendencia con sus poderes actuales. Cada vez esto me da mala espina. ¿Analizaste de qué tipo de tecnología es? No veo alguna coincidencia con los datos que tengo en mi cabeza. Pero por lo que veo con mis ojos. No puede ser de una civilización a escala galáctica. O universal incluso. Oye, ¿y qué hay de Luxet? Tal vez él sepa algo. Entonces volveré al cuartel para ver si Luxet puede identificar este tipo de tecnología. Tú ve con tu amigo y apóyalo, este universo tendrá un conflicto enorme, y créeme, ya leí los registros de lo que pasa en la mayoría de las líneas temporales. El chico de porcelana abrió un portal al disparar un rayo púrpura en medio del aire, para entrar y ver a Yoltzin desde adentro. Te veré después. El portal se cerró, dejando a la chica sola con sus nuevas órdenes. Como sabrán, gracias al general, logramos derrotar a mi padre, y por lo tanto hemos creado un caos en el Imperio Galra. Pero llega nuestro siguiente obstáculo. El Kral Sera. En el centro de mando del castillo, los dos equipos, tanto la Resistencia, como los cazatroles, quienes estaban al tanto de la situación de este universo, esperaron al último miembro del equipo. ¿Qué es el Kral Sera? Es la ceremonia de coronación de un nuevo emperador o emperatriz. Se realiza el primer planeta conquistado por los Galra, el planeta Faith. Una tierra considerada sagrada. Quien encienda la llama en el pedestal, se convertiría en el siguiente emperador. Sin embargo, ¿y quiénes estarán en el camino? El príncipe activó un holograma, para mostrar imágenes de los siguientes posibles objetivos de alto rango de los Galra. La comandante Nod. Una de las consejeras más leales de Sarkon. Ella va a unificar el círculo íntimo de comandantes de Sarkon, ya saben lo que obtendrán con ella. No es tan temeraria como lo fue el comandante Rambigo, pero es igual de cruel. El intendente Yanka es responsable de supervisar rutas de abastecimiento en todo el imperio, que no los engañe su estatura, su poder es la burocracia, y no deberían subestimarla. Y finalmente, la bruja de Sarkon, Hagar. Es una bruja. No te preocupes, te caerá bien. Como ella no es Galra, y por lo tanto no puede gobernar, ya debe de tener una marioneta, alguien que pueda controlar y manipular. Si los Galra fueran listos, trabajarían juntos contra ella. Si su marioneta toma el poder, detener el reino de Sarkon habrá sido en vano. ¿Cuál es el plan? Si queremos detener al imperio y hacer que la resistencia gane esta guerra con un acto, debemos de ganar el trono en el Kral Sera. ¿Acaso estás sugiriendo que tú quieres entrar al torneo? No confundas mis intenciones. Yo desprecio ese trono en donde se sentaba mi padre, un rey que no le importaba las vidas en toda la galaxia. Sin embargo, tenemos una alternativa. Posteriormente él miró al paladín negro. Kid. ¿Yo? ¿Qué? Pero los galranos son un poco... no sé... racistas. Uno de los mandamientos escritos está claro: siempre y cuando quien tenga sangre galra en sus venas, podrá ser el líder del pueblo. ¿Y en qué nos ayudaría en tomar el control del imperio? Puedo apostar que algunos comandantes no estarán de acuerdo, aunque Kid ganara. Cierto. Lamentablemente no se podrá hacer nada a aquellos que nieguen que Kid sea el líder. Además, en el centro espacial hay una cámara que necesitamos obtener, información que yo oculté. Lamentablemente no pude recuperarlo por la seguridad. ¿Qué clase de información? Digamos que está relacionado con el monstruo que enfrentó Voltron hace 10.000 años. Todos en general abrieron los ojos al saber esto.
¿Estás seguro de que está relacionado? Antes de que me desterraran, he leído reportes de una base secreta en el rincón más peligroso de la galaxia, donde experimentan con fuentes de energía ricas en quinta esencia. Una que es bastante volátil para ser una pequeña carga de esta. Lo cual me lleva al siguiente punto. Oliver, quiero asignarte una misión. Al escuchar esto, el chico arqueó una ceja del por qué el príncipe le dijo eso. Pero sus dudas se aclararon después. Quiero que tú junto a un equipo dirijas una operación para saquear información esencial para mi investigación. Con tus habilidades y liderazgo, no dudo que tú puedas cumplir esta tarea. El chico, y sus amigos del otro mundo les llamó la atención esto, para que el general materializara su máscara de color plata gris, para ponérsela, mirar al príncipe, y hablar con una voz seria. ¿En dónde está esa base exactamente? En la nave privada del chico, él, y los cazatroles junto a la chica de orejas de mamífero, estaban de camino a la base. Pero en el camino, habría una conversación entre los pasajeros, mientras veían a su líder manejando la nave. Me preocupa Oliver. Su expresión no ha cambiado desde que supo lo que pasó con su mundo. Yo también. Hasta ninguno de mis chistes funcionan con él. Y eso que estudié muchos chistes de ese libro. Y nada. También me preocupa. Su hermano le dio unas palmadas ligeras en su espalda para reconfortarla. No, esta vez no. Ella, teniendo los nervios de acero, se acercó a la cabina en donde estaba el chico de pelo plateado, para mirarlo sobre el hombro del asiento donde estaba sentado. Y a pesar de que el chico estaba usando su máscara que tapaba su expresión, Jolsin podía sentir la tensión en el aire. Pero a pesar de eso, ella habló con naturalidad. Entonces, ¿cómo te ha ido como general? Además de que le arrancaras una cabeza a un emperador. Pero como sea, ¿cómo te ha ido? Ella dio una sonrisa que claramente era falsa para el chico. Tienes que fingir que todo está bien. Él suspiró, para voltearse y quitarse su máscara para mirar por un momento a la chica Fauno. Jolsin. Mira. Sé que estás preocupada por mí. Que todos lo están. Él miró a todos quienes estaban atrás, y vio como todos estaban mirándolo con preocupación, especialmente Clara, y Jim, provocando que suspirara para soltar la tensión que sentía en su cuerpo y mente. Y creo que esta es la parte en donde tengo que hablar cómo me siento. Clara se levantó, para poner una mano en el hombro del chico de cabello plateado. Lo que sea te escuchamos, para eso están aquí tus amigos. Nosotros. Oliver vio como Jim, Toby, Aya, y Krell asintieron, tratando de darle más confianza. Pero él se sentía cerrado al respecto, ya que no era muy bueno en esto. Amistad. Después de todo, su vida nunca fue tan sociable que digamos, además de que tuvo malas experiencias relacionadas con eso. Pero terminó pensando lógicamente, y concluyó que si no hablaba, no lo podrían ayudar, ya que hasta él notaba la ira que tenía en su interior, que a duras penas puede ocultar. Sí, tarde o temprano debo de hablar de mis emociones. Miren. Sé que me he comportado como un... no sé, lo que sea. Y lo siento si no recurrí a ustedes, de todos modos, fui educado en bueno a hacerlo todo solo. Y no soy para nada bueno en esto de confesar lo que siento, o siempre estar de buen humor como Toby. Pero cuando vi lo que esa cosa me mostró, sentí como todo se caía. Como si ya no tuviera un lugar al que llamar hogar. Y pensar que yo podía volver, encontrar una respuesta del por qué me está pasando esto. Y luego, cuando vi a ese monstruo atacándolos, sentí como mi cuerpo estaba empezando a ponerse tenso del enojo. Un sentimiento que nunca he experimentado. Una que no puedo. Él se cubrió sus ojos con su mano, y suspirar con su voz temblando de tristeza. Y ahora cada vez que veo a alguien lastimar a otras personas, me siento de la misma forma. Clara acarició su espalda para tratar de calmar las emociones que él estaba experimentando en ese momento.
Desde que Oliver derrotó al polimorfo, él se había puesto a deshacerse de tipos malos como narcotraficantes, mentes criminales, o una u otra criatura sobrenatural. Sabiendo que a pesar de que lo que hacía nunca sería suficiente. Nunca era suficiente para apagar la llama de la ira en su alma. No debes sufrir, Oliver. Tal vez no pudiste hacer nada, pero míranos. Salvaste el nuestro. Cuando mi hermano y yo huimos, pensábamos que habíamos perdido todo. También cuando nuestros padres llegamos a la Tierra sin saber si los humanos nos abrirían los brazos, pero tú, de todos nuestros amigos humanos, nos abriste los brazos como si fuéramos de los tuyos. Y te sacrificaste por nuestros padres. Y salvaste a muchas personas. Al fondo, Krell asintió para que Aya siguiera hablando. Lo que quiero decir, Oliver, es que todos aquí estamos muy felices de haberte conocido, y si no fuera por lo que te hizo que cruzaras por el cosmos hasta nuestro universo, estaré agradecida. Todos estaremos a tu lado, ¿no, chicos? Ella miró a todos, quienes asintieron, y miraron con una sonrisa al chico. Eso me recuerda algo. Él miró a Yolzin con una cara plana. Para tu información, yo no maté a ese imbécil, lo envié a otro lugar. ¿Usaste tu poder para abrir portales a otro universo, no? ¿Y a dónde lo enviaste exactamente? El universo muerto. ¿No estás molesta? No, es que... Bueno, supongo que eso es lo más ético posible. Ok, creo que todos estamos perdidos. ¿Qué es el universo muerto? En la franquicia de Transformers, el universo muerto es un lugar donde por lo general se envían seres, como Skylinks, en forma de destierro de sus universos, con la finalidad de hacer que los castigados vean todas sus versiones de sí mismo, haciéndole pensar en lo que se ha convertido, o lo que es ahora, haciendo que el ser se vuelva más humilde y bondadoso con todo lo que la vida le ha ofrecido. Wow, tienen de todo ahí en tu organización al parecer, ¿no? Ahí es en donde mandan a los criminales más viles, y que tratan mal a los rezagados como Oliver para sus fines malévolos, así que es muy efectivo. Además, no hay una regla en contra en la organización en la que trabajo para que envíes a alguien a otro universo que le haga ver a la persona lo buena o mala que fue, así que Oliver hizo lo más ético. ¿Pero por qué lo mandaste ahí? ¿Sabes por lo que pasó? Sí. Aunque fuera malvado y todo, no fue su culpa. Fue influenciado por una clase de hechizo que impulsó su deseo de la cosa que más quería. Poder. Además, culpable o no, estoy seguro de que aprenderá la lección. En ese instante, la nave llegó a su destino al salir del agujero de gusano, para llegar a la ubicación local donde estaba la base. El cual, en el mismo momento, el holocomunicador se desplegó, para mostrar la cara de Coliban. ¿Ya llegaste a la base secreta? Afirmativo. Entonces, antes de que entres a la base, debo decirte algo. En esa base hay una infiltrada de nuestro equipo. Estuvo ahí hace años, tratando de descubrir cuáles eran los planes del comandante Rambig, y ahora que ya no está, podemos suponer que tomó el mando. Si te contactas con ella, podrías infiltrarte con facilidad a las instalaciones. ¿Cómo se llama la agente? El líder de la espada de Marmora mostró la foto del agente, que no fue irreconocible para el chico. Su nombre es Crolia. Ella te dejará pasar con el código secreto que te envié en este momento. Activa la frecuencia y ella lo reconocerá. Nosotros nos encargaremos de que Kid llegue al Kral Sera para que tome el poder en el Imperio. Entendido. Deles mis saludos a los paladines. Claro. Coliban fuera. Se acabaría la comunicación, para que Olivera viera la tal frecuencia en sus archivos, para empezar a transmitir a todas las frecuencias de radio. Bueno, ¿cuál es el plan? Primero lo primero, debo de mejorar sus armaduras. No van a salir en una misión espacial en donde pueden morir asfixiados y de frío. Se levantó, para estar junto a ellos, y de la nada, usando su energía dimensional, él generó copias de sus archivos de distintos objetos, para enseñárselos a sus amigos, teniendo en sus manos 4 discos anchos con un botón en el centro, y una copia del pequeño pedazo del meteorito que obtuvo en sus aventuras. Él les entregó uno por uno los objetos, hasta llegar a Jim, entregándole el pequeño fragmento.
Para Jim, Clara y Toby les daré una mejora para sus armaduras. Y para los hermanos, les servirá como armadura extra. Todos siguieron las instrucciones del chico, y se lo pusieron en su pecho para que, a Clara y a Toby, el dispositivo empezó a expandir su metal de una manera sobrenatural, cubriendo sus armaduras en un metal desconocido para ellos, hasta que los cubrió con un casco especial para que pudieran respirar. Y para los hermanos Terron solamente fueron cubiertos por una coraza de metal de la misma forma, pero sin el casco. Wow. Esto se ve muy cool. Sí. Esto se ve increíble. Los cuatro estaban emocionados por lo que podrían hacer con sus armaduras. Sin embargo, Jim miró a Oliver, quien le devolvió la mirada, para después mirar su amuleto, dándole señas para que usara los espacios adentro de este. Jim, entendiendo esto, él agarró su amuleto, abrirlo, e insertar el fragmento del meteorito en una de las ranuras, haciendo que el amuleto flotara en el aire, y materializara la armadura de Jim, el cual en su superficie le crecieron ríos de luz cian. Finalmente, un casco se materializó alrededor de su cabeza con dos cuernos que se asemejaban a la de un troll, y en su vista, una interfaz apareció en este, mostrándole varias cosas que le pueden servir. ¡Wow! El chico, viendo que esta parte del equipo estaba listo, él miró a Yoltzin. ¿Tienes algo para el frío del espacio? Estoy preparada. Ella presionó las palmas de sus manos una con la otra, para crear un escudo de magia con color rosa alrededor de su figura, actuando de manera como un traje espacial hecho completamente de energía. Perfecto. ¿Están todos listos? Porque tal vez ya no vuelvan a ver las cosas de la misma manera. Bromeas. Siempre he querido estar en el espacio. Estoy listo para todo. Con entusiasmo, el chico sacó el mango de su martillo, jugando un poco con este al darle vueltas. ¿Soy yo Toby bajo de peso? Bueno, esperemos a que la gente nos contacte, y podremos proceder. Todos asintieron, para esperar lo que fuera necesario. Y hablando del diablo, la voz de la infiltrada se escuchó. Espada de marmora, aquí la gente crolía, ¿con quién me estoy comunicando? El chico se acercó de nuevo a la cabina, para hablarle a la gente. Aquí el general de la Resistencia, hemos venido a extraer datos del laboratorio secreto en donde estás. ¿El general Laiker? Correcto, ¿podemos? No puede estar aquí. Tiene que irse de inmediato. Estoy teniendo problemas con un... En el audio, se escuchó una clase de rugido de algún animal que la hizo callar. ¡Ay, cara! La conexión se interrumpió, dejando desconcertados a todos. Pero Oliver ya tenía una idea de lo que pasó en la base secreta. Teniendo clara la situación, el chico hizo que la nave se acoplara a la estación para entrar en la misma e investigar en las instalaciones. Pero lo curioso, o desconcertante, era lo que vendría a continuación. El equipo avanzó por los pasillos con la cautela más enorme que han tenido en su vida, que hasta sus pasos apenas si se escuchaban en los pasillos púrpuras, pero cuando dieron la vuelta, se encontraron con un cadáver que escurría sangre púrpura. Y el cuerpo estaba en un estado putrefacto, que hasta las tripas estaban salidas de su lugar, y encima, el olor que emanaba por el aire no evitó que los compañeros del chico tuvieran náuseas. Genial, ahora voy a tener pesadillas. Creo que voy a... dijo, tapándose la boca al tratar de mantener su estómago cerrado y quieto. Tranquilos. El chico se agachó, inspeccionando el cuerpo más de cerca. Pobre diablo, es obvio que lo han dejado como un animal muerto como en la carnicería. Excepto por esto. Él acercó la mano, para tomar lo que quedó de la mano derecha del soldado Galra. Y no hizo mucha falta la fuerza de Oliver para jalarla, ya que el brazo del cadáver estaba completamente hecho cenizas. ¿Tú qué opinas? Le preguntó al hermano de la reina. Daño por un arma de energía, estoy seguro. En ese momento, un estruendo de una explosión que hizo temblar ligeramente la instalación y derramara un poco de polvo desde los techos. Vamos. El chico trotó a una velocidad anormal, quien fue seguido a duras penas por sus amigos. Después de correr como unos 600 metros o más, el líder del escuadrón desaceleró, quien era seguido por sus compañeros, para ver el alboroto que había al frente.
La situación era que una criatura enorme, jorobado, sin ojos, y con una mandíbula enorme que parecía que de un mordisco pudiera morder el metal como aperitivo. Dicha criatura estaba persiguiendo lo que parecía ser la espía que Oliver y sus compañeros buscaban para que ella los guiara, pero por lo que se ve, todo se salió de las manos. Necesita nuestra ayuda. En el momento que ella mencionó eso, la criatura de su boca expulsó un rayo de energía hacia la espía de la espada de Marmora, quien a duras penas pudo esquivar, solo para que el rayo impactara en el muro de metal, devastando una explosión. Definitivamente necesita nuestra ayuda. Ok, escúchenme con atención. Aya, tú y tu hermano, vayan a poner a la espía en un lugar seguro, el resto de nosotros distraeremos a esa cosa, ¿entendido? Pero quiero ayudar. Bien. Krell, tú y Clara ayuden a la agente. Bueno chicos. Alístense. Creando hilos rojos de luz, él conectó su cuerpo con los de Jin, Toby, Aya y Yoltzin para insertar su comando para volar, dándoles el poder a los tres para volar a una velocidad anormal. Antes de que la criatura pudiera hacerle una herida grave a la espía, Oliver junto con sus amigos lo pudieron empujar de una tacleada en conjunto, dejando a la espía con anonadación por la tremenda y repentina escena, y la demostración de fuerza que los cuatro seres tenían sobre el monstruo. Con eso bajo control, Krell y Clara fueron a ayudar a la gente de la espada de Marmora. ¿Se encuentra bien? ¿Quiénes son ustedes? Venimos por parte de su líder, Coliban, nos dijo que podría ayudarnos a infiltrarnos en la base. Aunque parece que esa cosa lo destruye todo. Crolía se levantó adolorida, haciendo que Krell agarrara su brazo y lo puso encima de su cuello para ayudarla a levantarse. No todo. ¿Quién de todos ellos es el general? Preguntó, viendo cómo los cazatroles junto a Oliver enfrentaban al monstruo con agilidad gracias al poder del chico peli plateado. En la pelea, Oliver atraparía al monstruo con un montón de hilos rojos de energía para inmovilizarlo, para darle la señal a Toby para que usara la parte afilada de su martillo de cristal directamente en la garra del monstruo, que solo rugió del dolor. Jin. El salto, para clavar su espada directamente en la espalda de la criatura, y girar su arma adentro, haciendo que el monstruo gritara con un chillido. Aya, al formar su serreta en un enorme cañón, cargó el arma, para dispararla directamente a la criatura, haciendo que su piel se calcinara. Y como cereza del pastel, Yoltzin preparó una flecha de energía de color rosa, para cargarla y dispararla directamente al cuello de la criatura, logrando que empezara a perder la conciencia, debido a las propiedades de la flecha. Aléjense. Ellos hicieron caso omiso, para que él jalara a la criatura de un tirón con su fuerza superhumana y lo arrojara cerca de la compuerta que había en el lugar. Luego, él materializó hilos brillantes, para hacer que se estiraran y se conectaran de la compuerta, para abrirla, e hizo que todo el aire dentro de la sala saliera disparado hacia afuera, expulsando a la bestia directamente al espacio vacío. ¿Es él? Sip. Estando ahora seguros, Oliver cerró la compuerta, para que, él, siendo seguido por sus compañeros, se acercó a la espía, para comenzar a hablar. ¿Está bien, agente? Nada que un kit de emergencias pueda arreglar. De acuerdo. De su túnica, sacaría una pistola con un aspecto complejo, apretando unos botones para que el arma cambiara a un modo en específico, para jalar del gatillo y disparar un rayo verde directamente a las heridas de Crolía que sanaron al instante. Listo, como nuevo. ¿Qué? No esperabas que solo me centrara en fabricar armas, ¿cierto? Gracias. Ahora, ¿te importa decirnos qué era esa cosa? Dejo muchos cadáveres de camino por aquí. Desde que el comandante Ramvik fue derrotado por usted, tomé el mando de la estación y fui la administradora durante un tiempo, pero cuando los Galra de esta base supo que el emperador Sarkon había sido derrotado por usted, los soldados de esta base se sacaron de quicio y pensaron en liberar a la criatura genéticamente modificada de poderosas especies de toda la galaxia. Para poder vencerlo a usted. Les dije que eso sería una mala idea, pero ellos se amotinaron contra mí y me encerraron. Pero como predije, la criatura no sería posible de controlar. Ya veo. Dejando de lado eso, los archivos que buscamos están por aquí.
Ella tomó la delantera, para que Oliver y sus compañeros la siguieran en donde estaban esos archivos de la base secreta. Después de pasar por pasillos destruidos y alborotados por el monstruo, Gloria los llevó a una sala oscura al principio, pero cuando activó la energía de emergencia, la luz iluminó toda el área, para mostrar una enorme sala del tamaño de un taller de un avión, lleno de hileras llenas de servidores llenos de pura información sobre todos los proyectos Galra que hicieron durante 10 milenios. La información que buscas está por aquí. Yo me encargaré de tomar información clave que me fue ordenada. ¿Qué clase de información? Si se me permite preguntar, claro. La tecnología registrada aquí nos podría ayudar a ganar la guerra. ¿Qué hay del Tralsera? ¿No respetarían los Galra eso? También quisiera que fuera así, Toby, pero desafortunadamente algunos imbéciles son unos racistas que no les gusta que un mestizo se ponga en el trono. Así que, aunque Kip tome el poder, algunos comandantes se pondrán en su contra. Y estarán de su propio lado. Gloria al escuchar ese nombre se sobresaltó ya que era un nombre importante para ella. A Oliver no le fue desapercibida esta reacción, pero no era necesario intervenir en esos temas, y siguió hablando. Equipo, exploren la zona, debemos asegurarnos de que todo esté despejado, mientras Gloria descargue lo que necesite, yo buscaré por lo que hemos venido. Déjanos acompañarte. Jim asintió, pidiendo lo mismo. No, ustedes vigilen, de esta parte me encargo yo. Él se retiró, dejando a los chicos un poco afligidos y dolidos. Esto fue incluyendo a Aya, quien se sentía frustrada del que Oliver siempre quería hacer las cosas solo. Pero esto no sería permitido por cierta chica con orejas de mamífero, quien se puso un poco descontenta por esto. Mientras que la gente descargaba la información de los servidores clave, y los otros estaban en lo suyo, Oliver, en su búsqueda, una voz lo sacó de su concentración. Qué bueno eres para las promesas, ¿verdad? Ah. Ok. Tienes que dejar de hacer eso. Y tú tienes que dejar de ignorar las palabras de los demás. Esto es por lo que dijo Aya, ¿verdad? Ella mostró un leve puchero, haciendo que Oliver suspirara. Mira, lo siento. Pero esto de tener amigos que se preocupan por ti a diario es nuevo para mí, y no sé cómo manejarlo, es que es muy surreal para la realidad que yo viví en mi mundo. Y lo entiendo, pero tienes que aceptar que tienes algo bueno en tu vida. Amigos, Familia. Tienes suerte de forjar una nueva con ellos. Y no es correcto que los estreses de más de lo que ya están. ¿cómo? Bueno, de hecho, tuve culpa en esa parte, ya que les enseñé a Jim, Clara, y a todos los que iban a perder un ser querido, una versión de su historia donde no existías. Supieron en ese momento que te deben mucho. Habló de esto mientras miraba al suelo, para acercarse al chico y poner una mano en su espalda. Así que, si notas que Jim y Clara se comportan un poco apegados a ti o si te hacen muchas preguntas, es porque te deben sus vidas. O al menos su realidad más bien. Lo tomaré en cuenta. Los dos caminaron por los pasillos por un minuto, hasta que la chica habló de nuevo para romper el silencio. Entonces, ¿qué estamos buscando exactamente? Bueno, ¿ves algo que resalte además de estos servidores que tienen billones de terabytes? No. ¿Pero qué hay de ese pasillo oscuro y escalofriante? Ella mencionó, para señalar a la derecha, donde había un pasillo con una luz al final de esta. Y Oliver, para estar seguro, preguntó en el comunicador. Chicos, ¿vieron otro pasillo en su ubicación? Nope. Negativo. No. ¿Pasa algo? Nada, Clara. Solo creo que ya encontré por lo que hemos venido aquí. Él cortó la comunicación, para que nadie escuchara. Espera aquí. Puedo ver que la bruja puso trampas para que nadie entrara aquí. Del 1 al 10, ¿qué tan letales son? Un 11. ¿Y con 11 te refieres? Cañones escondidos que pueden partir el metal de este lugar como si nada. Sin nada más que decir, el chico entraría al pasillo con cautela, para encontrar lo que estaban buscando.
Perdóname si tuve que traerte tan rápido aquí. Esto no podía esperar. Dijo, viendo cómo la princesa estaba jadeando al llegar al punto de encuentro. Bueno, ¿por qué me trajiste aquí? Ya obtuve mis archivos de mi bóveda secreta de esta base. Pero necesitamos otra pieza para completar el rompecabezas. Aquí Hagarman tenía secretos que ni siquiera yo o cualquiera de sus pupilos sabía. Sospecho que ella usó magia para ocultarla de nuestros dispositivos. ¿Qué clase de secretos? Unos que debemos saber antes de que sea demasiado tarde. Tengo la teoría que, si usas tu magia para detectar propiedades alteanas de este lugar, podemos encontrar los secretos que la bruja ha estado escondiendo. Ahora, ¿por dónde empezamos? Con eso dicho, ambos empezaron a buscar por todos lados por las hileras llenas de distintos artefactos y objetos que le pertenecían a la bruja. Hasta que cierto punto, mientras Ayura caminaba por los pasillos, encontró un dispositivo de origen de su raza. Encontré algo. Lotor se acercó para mirar el objeto. Es una bitácora alteana. Ella lo activó para mostrar diferentes entradas de la persona que los escribió. Esto fue escrito por mi madre hace miles de años atrás. Espera. La misma científica que investigó la grieta con los Galra. Entonces, también eres alteano. Sí, para los Galra es una debilidad, pero para mí es una fortaleza. La unión entre Sarkon y Onerva detonó una revolución tecnológica en el imperio tanto Galra y alteano. Pero ambos cayeron bajo al caer en la locura de sus ambiciones. Ve a buscar el otro dispositivo, veré qué hay en esta bitácora. Oye. No sé si estás seguro si lo sabes, pero... ¿sí sabes qué pasó con Onerva, tu madre? Sé lo que le pasó. Ella murió cuando se convirtió en Hagar. Ella se quedó en silencio debido a la pequeña tensión que se generó en la conversación, hasta que ella notó la expresión que tomó el mestizo de una expresión molesta a una consternada. ¿Qué pasa? El final de las bitácoras es como si estuviera escrito por otra persona, por alguien frenética. De una fanática. Su razón e intelecto han sido reemplazados por miedo, paranoia y obsesión. ¿Obsesión? Mira esto. Él mostró el archivo en el holograma hacia la princesa. Sus últimos registros dicen lo mismo cada vez después de una oración. Debo encontrarlo, él sabe dónde está, debo encontrar al guía. Después de eso, escribe el mismo patrón de números. 2, 0, 2, 0, 0, 5, una y otra vez. Después de eso, Lotor abrió el archivo, mostrando a una figura humanoide que estaba debajo de un símbolo que curiosamente tenía unos rombos en ambas muñecas. ¿Qué se supone que significa eso? espera un tic. He visto ese dibujo en alguna parte. Mencionó, para interactuar con el holograma que activó en su brazo, y revisar los datos que tenía, y encontrar una fotografía donde se presentaba la misma figura humanoide. Estos son dibujos o retratos rupestres de unas ruinas antiguas, ubicada en una de mis estaciones privadas en los mares del planeta Entok. Ahí encontré un mosaico con exploradores alteanos, hablando de una profecía sobre un ser que llegaría a este mundo, un ser capaz de alterar la realidad misma, y destinado a liberar un mal más allá de toda imaginación de cualquier ser sentiente que se resguarda en Orián. Por otro lado, mientras narraba el ex príncipe, Alura le llamó la atención de ese nombre, pero luego notó lo similar en los rombos que el ser humanoide tenía en la pintura en comparación con Oliver. Espera. Eso es. ¿Sucede algo? Y cuando se dio cuenta, era que esos rombos eran similares a los que tenía el chico. Tenemos que irnos. Ahora. Después de neutralizar las trampas de la bruja, Oliver caminó por el pasillo con cautela, para terminar en lo que sería una enorme sala, con un solo interruptor en forma de una pantalla con un botón en esta. Se acercó, para apretar el botón de la pantalla, y encender las luces, que iluminaron toda el área. Y en toda la sala, el chico miró hacia el frente para ver y contemplar, lo que no esperaba ver. Era la criatura gigante que atacó Daibasal hace 10.000 años, estando colgado en la enorme pared de la instalación.
pero además de la vista central, Oliver vio atrás de la misma criatura que había cientos de criaturas en cápsulas de agua, estando completamente conservadas. Las criaturas más poderosas de la galaxia, Dijo para sí mismo, contemplando el lugar. Pero luego su mirada se centró en una clase de altar, en el cual había un tipo de corona en forma de flecha, con dos picos apuntando hacia arriba en cada lado. Él se acercó más para observarla más de cerca. Y notó que tenía la misma textura que sus implantes, cosa que lo dejó extrañado y sorprendido por esta repentina revelación. A un lado de la corona, encontró una tableta de luz Galra, para activarla y escuchar la última entrada que se ha escrito. Por la bruja Hagar. Esta criatura es más de lo que vemos a simple vista. No es biológico, ni tampoco alguna clase de máquina, sin embargo, pudimos extraer algo de su cuerpo que se asemeja a ADN, pero esto no es cualquier ADN, esto es completamente programable de una manera que no puedo explicar. Su lugar de origen es claramente la última etapa evolutiva de la vida. El emperador le complacerá que tendremos un poder más poderoso que Voltron, tendremos el poder de los Homo Deus. no. ¿Qué? Pero. ¿Qué? ¿De dónde vino eso? Debido a un movimiento brusco por parte de él, causó que su máscara se cayera de su rostro. ¿Quién dijo eso? Con un tono temeroso e histérico, miró a todas partes buscando el responsable de la voz que sonaba en su cabeza. ¿Quién está ahí? El dolor y pánico nublaron su mente como una enorme roca que cayó en su espalda, a tal punto que, en desesperación, empezó a disparar rayos rojos por todas direcciones, devastando el gran salón. No. No. Cállate. Oliver, ¿ya encontraste lo que buscabas? Crowley ya terminó de descargar los datos. Alzó la voz por el pasillo, el cual, en ese mismo momento, Oliver salió de este, pero con unos movimientos que eran tiesos, como si se estuviera moviendo como un robot. La chica no dejó esto pasar por alto, y preguntó. ¿Estás bien? El chico, no dijo nada más que asentir. ¿Dónde está el general? Oliver, solo los ignoró, y caminó directo a la salida donde estaba su nave, dejando a ambas extrañadas. Creo que deberíamos seguirlo. Gloria estaba algo extrañada por la ignorancia del chico de su presencia, pero a pesar de ello, ella hizo caso, y ambas lo siguieron a la nave. Dentro, todos los pasajeros, como la gente tanto como los cazatroles, estaban en la sala de espera mientras que Oliver pilotaba la nave dentro del portal alteano, para llegar de vuelta a la base. Pero en el trayecto, Jim, Clara, notaron que el chico tenía una clase de aura diferente. Intimidante. Estando consternados por su amigo, empezaron a hablar entre ellos del tema. Chicos, ¿no notan a Oliver un poco raro? Todos miraron a Oliver en donde estaba sentado, aún pilotando la nave. Sí, desde que salió de ese pasillo se quedó callado. No dijo nada desde que volvimos a la nave. Tal vez. Vio algo que lo dejó pensando mucho. No, esto es diferente. Es como si fuera otra persona. Al escuchar esto, Jim miró la espalda del chico, teniendo una grande sospecha de que Oliver no es el mismo. Llegando al centro de todo lo que es el Imperio Galra, la nave privada del chico llegó al puerto más cercano para aterrizar, y uno por uno de los pasajeros salieron de la nave de manera calmada. Hasta que vieron como varias tropas empezaron a correr hacia su dirección, para apuntar sus armas hacia ellos. Aparentemente. Porque están todos apuntándonos.
Todos en el equipo se hacían la misma pregunta, hasta que, desde lejos dentro de un pasillo, se escuchó una discusión algo acalorada. No, espera, no puede ser él. Lotor, te di el liderazgo de las operaciones militares para que detuvieras a Sendak y a su ejército, no puedes hacer esto como si nada sin alguna. Créeme, Kid, tal vez no sepamos toda la verdad, pero es eso exactamente por lo que sospecho especialmente de él. Los paladines junto con el equipo de Lotor caminaron hacia el hangar donde estaba la nave de Oliver, para que el mestizo hablara con firmeza. Aléjense de él. Reclamó, apuntando a Oliver con una pistola de energía. Wow. ¿Qué está pasando aquí? Nuestro amigo los ayudó y ahora lo amenazan. Exijo una explicación. Los cazatroles estaban molestos y extrañados por la repentina emboscada. Pero no hubo tiempo para preguntar, ya que Lotor, con determinación apretó el gatillo, disparando directamente a la máscara del chico, el cual hizo que éste girara la cabeza al mismo tiempo, que su máscara se cayó por el disparo. De inmediato Clara se acercó a él, preocupada de que le haya pasado algo grave en su rostro. Oh Dios mío. ¿Estás bien? Ella vio cómo se le curó la vida por el disparo, pero cuando giró la cabeza, vio que sus ojos eran diferentes. Ella se echó para atrás por el susto de tal revelación, haciendo que sus amigos hicieran lo mismo al ver esos ojos vacíos, dejando a todos consternados por la cara de Oliver. ¿Quién eres? Dijo, preparando su vallardo en forma de una lanza, haciendo que los demás paladines hicieran lo mismo con los suyos. Y después de un largo silencio, y además de que el aire alrededor se sintió pesado hasta para los más duros de corazón y en mente, un soldado Galra disparó su arma de energía, pero solo el chico controló el proyectil con su poder, para devolvérsela, haciendo que el proyectil se formara en una aguja delgada, diera la vuelta en una curva, y el disparo atravesó el cráneo del Galra, simplemente para que su cuerpo sin vida se colapsara en el suelo. Esto hizo que los Galra del hangar empezaran a disparar a matar al chico, quien solo se protegió con un escudo de energía rojo, para después matar y liquidar a los soldados con un rayo rojo potente de una sola pasada, incinerando las partes que el rayo le daba a los Galra y a los centinelas del lugar, para que el chico, o lo que sea que lo estuviera controlando, saliera del hangar al volar a una velocidad anormal, alertando a toda la estación. Todos, a los leones. En el espacio, Oliver a la misma velocidad, se alejó de la base para mirar desde lejos la estación, como si estuviera buscando algo en específico. Pero en ese momento, el león negro se aproximó para estar delante del chico, el cual, por el altavoz, Jim, dentro del león estando a un lado de Kid, le habló al chico. Oliver, no sé qué es lo que te pasa, pero detente ahora mismo. Oliver disparó a matar con un rayo de plasma rojo a la cabeza del león negro desde la palma de su mano, haciendo que por la fuerza del rayo saliera volando a una larga distancia, dándole al chico tiempo para volar a una grande velocidad, solo para ser interceptado por Honk en su león amarillo, y atrás de ellos llegaron también Lance, Peach y Alura con sus respectivos leones. Ok, quien seas, deja en paz al general. Oliver disparó desde su mano al león amarillo con otro rayo rojo, empujando al león a una distancia considerable. Los paladines empezaron a perseguir al chico por el espacio, sin darse cuenta de que atrás de ellos eran seguidos por literalmente olas de cazas Galra, quienes eran liderados por la nave de Lotor, y no tardaron en disparar a matar al chico. Oliver usaría su poder y ejecutar comandos continuos para crear cientos de miles de dragones mecánicos para estar a la par con el ejército masivo de los Galra. Al ver tal enjambre, los paladines como el ejército de Lotor rompieron la formación para comenzar una batalla espacial en la capital del imperio. Pero qué carajos. Son demasiados. La horda de dragones mecánicos y la armada de los Galra se destruyeron entre sí con igualdad, teniendo una batalla reñida entre los dos bandos. Sin embargo, los cruceros no tardaron en disparar sus cañones iónicos desde la distancia al enjambre de dragones mecánicos, destruyendo una enorme cantidad de ellos, pero eso sería inútil, ya que Oliver, usando más comandos, ejecutó y creó más dragones para compensar las bajas que su ejército sufrió. Pero mientras esto pasaba, en la cabina del León Azul, Yoltzin recibiría una llamada entrante de su comunicador personal. Yoltzin, ya hablé con Luxet, vamos en camino.
¿Por qué se escucha tanto alboroto? Es Oliver, está siendo controlado por Al. Wow. La comunicación se cortó debido a que los dragones de sus bocas dispararon ondas de energía donde estaba Yoltzin. Mirando que todo estaba controlado, Oliver se concentró en buscar algo en la enorme estación. Y lo encontró. Lothor, después de acabar con un dragón en su nave de ataque privada, notó la mirada del chico para ver en la misma dirección y alarmarse debido a que estaba mirando el hangar donde estaba el meteorito gigante. Todas las unidades, defiendan el puerto Z1. Todas las naves Galra, incluidas los cruceros, se dirigieron al hangar en donde estaba resguardado el meteorito, y al mismo tiempo empezaron a disparar directamente al chico, quien comenzó a moverse de una manera anormal e imperceptible para los Galra, esquivando los disparos de energía de los cazas y los cruceros. Viendo la situación, los paladines intentaron detener al chico con disparos desde sus leones para ralentizar su avance, quien no le fue difícil esquivar sus disparos de energía. Honk, viendo que no servían los disparos, en una maniobra, tacleó al chico con su león amarillo, rompiéndole aparentemente la columna. Por un momento todos parecían preocupados por lo que le pasó al cuerpo del chico, al verlo con la espalda partida hacia atrás de una manera que no era posible. Pero luego, la columna y postura de Oliver se regeneró sin problemas, y vio al león de Honk con esos ojos vacíos, haciendo que el paladín amarillo tuviera un escalofrío en su espalda. ¡Ay no! Desde los ojos de Oliver, él disparó rayos rojos directamente al león amarillo por unos segundos, empujándolo fuera de su camino, y luego seguir adelante. Todos vieron esto con incredulidad, porque el ataque de Oliver puso la coraza del león amarillo al rojo vivo, para que después de unos instantes, la temperatura del espacio lo enfriara. ¿Pero qué? Imposible. Después de eso, Oliver pudo tener el camino libre para entrar al hangar al literalmente atravesar la puerta con su cuerpo. Al principio, todos los paladines se dirigieron ahí para evitar que el chico se robara el meteorito, pero para su sorpresa, él mismo salió disparado del mismo agujero a una velocidad imposible, dejando el sistema solar actual. En el hangar donde estaba resguardado el meteorito, lo contemplaron de manera extrañada debido al interés de Oliver en la gigantesca roca. ¿Qué es eso exactamente? No lo sabemos, pero suponemos que es un meteorito hecho del mismo material que está hecho Voltron. Sin embargo, no tenemos idea de cómo manipular su materia, ya que su durabilidad es incomprensible. Nos tomaría milenios saber cuál es la manera de transformar esto en un robot gigante. Yoltzin, mirando el meteorito, se acercó para tocarlo y mirarlo con detalle, como si fuera familiar para ella. Pero en ese mismo momento, alguien habló, llamando la atención de todos. Si me permiten. Tengo que informarles sobre los resultados. ¿Qué resultados? La líder de los Olcari con una tableta de luz, Rainer mostró un holograma en un tamaño grande para que todos pudieran ver el cuerpo de Oliver, incluyendo sus nervios, sistema digestivo, etc. Después de que el general derrotara al emperador de los Galra, le pedí si nosotros podíamos estudiar su fisiología a fondo, él tuvo curiosidad, y aceptó. Y esto es lo que obtuvimos. Los implantes que tiene en sus muñecas, además de que son capaces de absorber cualquier elemento y evolucionar el cuerpo del general, estos dispositivos tienen una clase de receptor. ¿Receptor? Lo que quiero decir es que Oliver ha sido modificado a un nivel cuántico que ni siquiera, aún con nuestra tecnología, solo hemos podido escanear el 1% de sus características. Pero eso fue suficiente para hacer una conclusión. Oliver ha sido modificado para ser un arma poderosa, y el receptor ha sido creado para poder controlarlo a una distancia que es. El holograma creó un círculo alrededor de los implantes, indicando el alcance que estos pueden recibir una señal, para que estos se agrandaran a un tamaño sin fin. Abismal. Así que alguien lo está controlando. Y si alguien lo está, significa que quien sea que esté detrás es el responsable de enviar a Oliver a nuestros universos. Ahora la situación es encontrarlo. ¿Encontrarlo?
Lotor y yo hemos descubierto que Oliver en realidad es alguna clase de portador de la destrucción que quiere liberar algo maligno. ¿Maligno? No estamos seguros. Pero Alura y yo podemos descubrir en dónde está, solo necesitamos más información. Todos se miraron entre sí, hasta que alguien rompió el silencio. Quintalita. ¿Perdón? Este mineral. Es quintalita. ¿De dónde vienes? ¿Lo manejan? No. Bueno, sí, pero es muy raro ver ejemplares. Especialmente de este tamaño. ¿Sabes cómo forjar armas con esto? Sí. Solo hay una manera. Traigan las herramientas necesarias para el proyecto de las naves Syncline. Yo me encargaré de derretirlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Con algo que no me va a gustar. Sabiendo que prácticamente no gastaría mucha energía gracias al comando de Oliver, y a pesar de sus dudas en lo que iba a hacer, ella respiró hondo, haciendo que su cabello se hiciera brillante, y de su cuello emergieran unas escamas de color dorado, para que desde su garganta un fuego de color rosa saliera de sus entrañas con una intensidad enorme, e impactara la superficie del meteorito, que comenzó a derretirse. Sorprendido por ver que ella sabía de un proyecto ultra secreto, Lotor ordenó a las tropas que trajeran lo necesario, para luego ir con Alura a encontrar las coordenadas de la tierra mítica de Orián. En algún lugar del espacio, el ente, controlando el cuerpo de Oliver, llegó a un lugar en condiciones extremas, teniendo enfrente de él un enorme agujero blanco, que disparaba su indefinida energía hacia afuera. El ente se aproximó desde un ángulo superior para mirar hacia abajo, contemplando la fuente del enorme rayo blanco que salía disparado al vacío del espacio. Dentro del agujero blanco, un rostro se formó en la forma de un león, que empezó a gruñirle al chico poseído, dando a entender que el león de energía sentiente sabía con quién estaba lidiando. Y con el poder de Oliver, pegó lo que había copiado. Tiempo después en el mismo lugar, todo el ejército Galra, un gran número de soldados Solkari, e incluyendo la enorme estación, llegaron preparados a donde se supone que estaría la tierra legendaria de Orián, preparados para lo que podría estar por venir. Teniendo en la mira el enorme agujero blanco, todos estarían teniendo una conversación dentro del centro de mando del castillo. Oiga, princesa, si su padre solo ha encontrado a Voltron así como así. ¿No se ha puesto a pensar del por qué han creado a Voltron? Ojalá tuviera la respuesta. Pero tengo la incertidumbre de pensar que Voltron fue creado para detener a Oliver. Entonces alguien muy antiguo, que quién sabe quién fue, sabía del peligro de que Oliver llegaría. No lo creo. Creo que solo tomaron precauciones para proteger algo y evitar que se liberara el mal. Majestad, las tropas esperan sus órdenes. Rodeen el agujero blanco a una distancia segura, que nadie entre en el perímetro. Entendí. En ese instante, el agujero blanco desató una explosión desde adentro sin razón alguna, empujando las naves Galra hacia atrás, y haciendo que todos dentro del castillo se tambalearan por tal golpe que sintieron. Maldición, ya está adentro. Hay que salir todos ahora. Lotor salió corriendo hacia el ascensor, siendo seguido por sus generales, y los cazatroles acompañaron a los paladines en los toboganes que usaban para llegar a sus leones más rápido, para ir y ver qué es lo que estaba sucediendo. Todos, con sus respectivos vehículos, incluyendo a Lotor con sus generales en sus nuevas naves Syncline, hechas con el material del meteorito, volaron a toda prisa al sitio donde estaba el agujero blanco, para detener al chico, o al menos al ente y su plan. Toda la flota entrando a la nebulosa blanca, con una atmósfera de color rosa, el cual, en el centro de todo el espacio, había una isla enorme del tamaño de un planeta. Era la tierra de Orián.
Todos al ver esto, contemplaron el paisaje con ojos de asombro, viendo cómo varios trozos flotantes de tierra estaban flotando en el aire, los cuales tenían marcas misteriosas en la roca, dando a entender que esto fue creado por una raza superior. Después de avanzar varios kilómetros en segundos, todos vieron que, en la isla planetaria, había una estructura que resaltaba de todo el lugar, una pirámide blanca brillante, en donde se estaba aconteciendo algo. Maestro. Me complace verlo con el avatar en su poder. Traer al chico a ese lugar fue perfecto. ¿Ahora qué sigue? El ente, usando el cuerpo de Oliver, creó una cuchilla sobre el antebrazo del chico, para atravesar el cuerpo de la bruja con ella en su pecho, haciendo que ella soltara un grito ahogado de dolor, para ver los ojos del chico con un sentimiento de traición y arrepentimiento. El ente, como si nada, la arrojó lejos, cayendo al frente de las escaleras del templo como un pedazo de basura. El ente, después de realizar su acto, detectó enemigos usando los instintos que tenía el cuerpo del chico, para ver al cielo a la flota que estaba llegando al planeta. Tomando en cuenta esto, el ente hizo que Oliver se pusiera de rodillas, para tocar el suelo con la palma de sus manos, haciendo que de las mismas empezara a crear Quintalita de la nada, el cual la materia fue expandiéndose con velocidad, para materializar la espada en su mano derecha y clavarla en la Quintalita, provocando que rayos eléctricos se generaran a su alrededor. Y para colmo, de la materia empezaron a formarse golems hechos de Quintalita. Esta combinación de poderes era con el fin de crear un ejército para acabar con los entrometidos en el plan del ente. Y hablando de los entrometidos, Voltron, los cazatroles, y los Galra, vieron al chico estando de rodillas haciendo su ejército. Con un gran número de golems, estos se impulsaron hacia el cielo al hacer que sus pies empezaran a expulsar un fuego rojo, para llegar volando a la flota enemiga en unos instantes. Enemigos. Rompan la formación. Ordenó, haciendo que toda la flota se dispersara, para chocar con los golems en una batalla aérea que comenzó con un espectáculo de fuego y humo en el cielo. El ente, viendo que con eso los retrasaría, él voló hacia el templo donde estaría lo que quería, poniendo en alerta a los paladines y cazatroles. Tenemos que llegar al templo. Debemos evitar que libere ese mal. ¿Cómo? Son demasiados. Y más fuertes que nuestros leones. Kid. Los distraeremos lo más que podamos. Formen a Voltron. De acuerdo. Ya lo oyeron. Hagamos esto. Todos los paladines asintieron, para tomar distancia, y formar a Voltron en un destello de luz, y materializar su espada entre sus manos de león, e ir tras los golems gigantescos de Oliver. Con un grito, todos manejaron al robot en equipo y en sincronía, para balancear la enorme espada hacia los golems, y darles en su punto débil, haciendo que colapsen. Todas, preparen la transformación de las naves Syncline en 3, 2, 1. Las tres naves subieron al cielo, para que igualmente en un destello, se unieran en un enorme robot, y prepararon sus armas, para atacar al pequeño pero fuerte ejército de Oliver, explotando la debilidad de los golems. Debemos llegar al templo. Ustedes vayan a dejar a los del otro universo para que vayan a detenerlo. Nosotros... Oliver, te entrego una parte del meteorito, ¿no? Entonces usa tu armadura y poder para derrotarlo. El cazatroles, recordando que Oliver le dio una pequeña pieza para mejorar su armadura, se dio cuenta en que cierta forma ya está en otro nivel a una magnitud considerable. Y teniendo esto en cuenta, Voltron aceleró y aterrizó con fuerza cerca de la pirámide, y hacer que entre sus manos salieran los cazatroles cerca del templo blanco. Pero cuando se acercaron bastante, se dieron cuenta que había un cuerpo cerca del lugar. Oigan, esa es. Está herida. Más bien parece que está muerta. Lo importante es saber lo que pasó, seguramente ella tiene que ver con todo esto. Rápidamente Yoltzin, junto con Aya, llevaron a la bruja inconsciente para que Alura, con una pistola curadora como la de Oliver, la sanó rápidamente para dejarla dentro del león azul. Cuando terminaron, el robot enorme se puso de pie, para que el paladín negro hablara por el megáfono hacia los cazatroles. Vayan por Oliver, nosotros nos encargamos aquí. Jim asintió al enorme robot, respondiéndole al líder, para que saliera volando en el aire.
Jim, viendo esto, sacó su amuleto, para materializar su armadura y hacer que se ensamblara alrededor de él. Andando. Él, y sus demás compañeros, prepararon sus armaduras y armas para entrar corriendo al templo. Adentro, se encontraron lo que parecían ser cientos de trampas destruidas por Oliver, mientras eran guiados por las luces del templo, como si el mismo lugar estuviera guiándolos al ente para detener su plan. Finalmente, llegando a una sala cerrada, el ente estaba delante de lo que parecía ser un orbe hecho de cristal, el cual en su interior se encontraba una nebulosa amarilla intensa y en constante movimiento. Oye, Deja a nuestro amigo en paz. El ente, usando el cuerpo de Oliver, se volteó para mirar a los cazatroles cara a cara, para estirar ambas manos a los lados, haciendo que los implantes se expandieran de una manera sin explicación alrededor del orbe, formando una estructura circular, y de esa misma estructura dos garras en forma del mismo material, de lo que estaban hechos los implantes de Oliver, empezaron a disparar un rayo blanco al orbe, provocando que del mismo saliera disparado un rayo amarillo oscuro hacia arriba, explotando el techo del templo, y eventualmente subir hasta cierto punto del cielo, hasta explotar, rompiendo el espacio en forma de una grieta negra. Los cazatroles, al ver esto, se preocuparon bastante por darse cuenta de que el ente ya está comenzando con el proceso de liberación de ese gran mal que habita en ese orbe. Volvieron a ver la cara de Oliver y su expresión, el cual se transformó en una sonrisa que nunca olvidarían. Con un salto, el ente usó el poder que tenía el chico al disparar rayos rojos desde la punta de sus dedos a todos los presentes, quienes rápidamente se pusieron bajo cobertura al usar los pilares del templo, mientras que Jim, usando el nuevo poder de su armadura, saltó hacia el chico para darle una patada voladora, solo para que ésta fuera detenida por la mano de Oliver como si nada. Antes de que pudiera hacer su movimiento, Oliver fue empujado por un intenso rayo de fuego rosa gracias a Yoltzin, quien no dudó esta vez en usar su fuego de aparentemente origen dragónico. Ella siguió disparando su aliento sin cansarse, hasta que el rostro macabro de Oliver salió de las llamas, haciendo que sus ojos se abrieran por el impacto, solo para que el ente, usando la fuerza de Oliver, agarró el brazo de la chica para lanzarla hacia arriba, la cual en el proceso dislocó su brazo por la tremenda fuerza, cosa que la hizo gritar del dolor, solo para estrellarse con el techo, provocando que todo el aire de sus pulmones saliera de su boca, y para terminar con ella, el ente materializó unos hilos de energía, para amarrarlas alrededor del cuello de la chica, y jalarla hacia el suelo para estrellarla nuevamente, noqueándola con una pequeña onda de choque que provocó que el polvo del lugar saliera disparado. Luego de eso, el ente escuchó un grito de furia, para recibir en la cara varios disparos de parte de Krell y Aya de sus armas de energía, solo para ver cómo el ente usaba a Oliver para absorber los disparos y formar una esfera de energía que disparó al suelo donde estaban los hermanos, mandándolos a volar, y los encerró en un montículo de picos que el ente creó al usar el poder del chico. Pero en ese instante, el ente gritó al cielo de dolor, debido a que Clara le había disparado un rayo sombrío por la espalda, para luego ser golpeado por el martillo de Toby en la cara, mandándolo a volar ligeramente en el aire. Lo siento, Oli. Sin embargo, el ente no sentía lo mismo, y materializó cuchillas hechas de quintalita en el aire y dispararlas hacia Toby, quien, a pesar de que trató de esquivarlas, una de las cuchillas atravesó su hombro, provocando que gritara de dolor. Toby. No. Justo cuando iba a terminar con Toby, Clara disparó un torbellino a Oliver, haciendo que el ente gritara por la boca del chico. Y como represalia, el ente voló hacia Clara con una rapidez anormal, para agarrarla de su rostro con su mano, y azotarla en el suelo, provocando que ella escupiera sangre debido a la fuerza titánica que Oliver tenía. Clara Aya. Viendo esto, él saltó fuertemente hacia el chico, para materializar su espada y atacar a Oliver, sin dudar debido a la ira que sentía al ver cómo Clara y Toby sufrían por los ataques de la cosa que estaba controlando a Oliver, y en un acto por así decirlo desesperado, el cazatroles intentó hablarle al chico, con la mínima esperanza de que siguiera ahí adentro, como lo hizo con Gunmar. Sin ningún resultado. El ente, usando los brazos de Oliver, bloqueó los ataques de la espada hecha de quintalita de Jim, sin problemas.
Al principio, el cazatroles vio como sangre salía de la piel de Oliver debido a los tajos que él realizaba sobre sus brazos, pero al poco tiempo notó como con cada golpe salían chispas de fuego y se dio cuenta que debajo de esa piel estaban los músculos hechos de quintalita pura. Impactado por tal revelación, él saltó hacia atrás para recuperar el aliento por tal serie de movimientos que él realizó. Tiempo que se tomó para ver a su amada agonizando. Motivación suficiente como para gritar, correr hacia Oliver. El cual, en ese momento, de manera inconsciente, hizo que su armadura materializara su casco alrededor de su cabeza, y en su espalda un jetpack que lo impulsó, llevándose a Oliver controlado por el ente hacia el cielo, al atravesar otra parte del techo del templo. Seas lo que seas. Será mejor que dejes en paz a mi amigo. Sabiendo que Oliver lo aguantaría, gritó, para usar sus puños y golpear a Oliver en la cara una y otra vez, hasta que usó su espada para realizar un tajo en el abdomen de Oliver, salpicando mucha sangre en el aire. Y para terminar el combo, el cazatroles golpeó a Oliver hacia abajo usando sus dos puños, mandándolo a estrellarse con el bosque del planeta con una onda de choque que desató una explosión de tierra. Sin embargo, la pelea no terminó ahí, ya que Oliver saldría disparado hacia el cazatroles, para taclearlo en el aire y estrellarlo con la pirámide, derrumbando toda la punta por completo. Pero Jim no se dejó, y empujó a Oliver a una distancia considerable, para materializar su espada. El ente viendo esto, hizo lo mismo, materializando la espada del chico, para ir contra el cazatroles, quien se preparó para recibir a Oliver con todo. Ambos chocaron sus armas, creando una lluvia de chispas por toda el área, iniciando un forcejeo entre ambos. Luego, el ente empujó a Jim con un rayo de plasma que salió de la mano de Oliver, para cubrir su espada con una capa de plasma, y atacar con múltiples tajos a Jim, quien logró bloquear con precisión con su espada cada ataque, los cuales con cada impacto hacían que lloviera chispas de fuego por la fuerza y dureza de las espadas. Sin embargo, cada vez que Jim bloqueaba un ataque suyo, vio como su espada comenzó a calentarse al rojo vivo, dando a entender que, si no pensaban algo rápido, el plasma de Oliver alrededor de su espada iba a derretir la suya. El cazatroles, luego de ver los patrones de Oliver en sus ataques, vio una oportunidad y esquivó su espada rodeada de plasma para golpear a Oliver en la cara, solo para ver que el ente lo vio con molestia con los ojos de su amigo, para devolver el golpe con el puño de Oliver, obligando a Jim a bloquear el ataque al materializar su escudo en su antebrazo, creando una onda de choque enorme. Jim comenzó un intercambio de golpes con el ente, haciendo que generaran sonidos fuertes como múltiples explosiones de fuego artificiales en el cielo, debido a la fuerza y dureza de Oliver, y la dureza de Jim por su armadura. El cazatroles, viendo una oportunidad, dio un gancho derecho en el mentón de Oliver, dejando al ente aturdido por un segundo. Tiempo suficiente para que Jim balanceara su espada en el aire, disparando un proyectil curveado enorme y poderoso de energía directamente al cuerpo de Oliver, empujándolo a una montaña, causando una enorme explosión que obligó a Jim a taparse los ojos. Después de que la explosión se calmara un poco, él miró la escena, viendo cómo las llamas consumían el bosque, pero en el centro de todo, vio a Oliver noqueado por tal ataque que él creó. Después de recuperar el aliento, y pensando que ya se había encargado de Oliver, o más bien de aquello que lo controlaba, su mente volvió a pensar en su amada, y usando su jetpack, voló hacia donde estaba Clara, quien estaba muy mal. Él, después de hacer que su casco se plegara en su armadura, él la tomó en sus brazos, viendo cómo es que ella estaba respirando débilmente por la fuerza que Oliver tuvo sobre su cuerpo. Jim, desesperado, buscó algo para ayudarla, hasta que vio una de esas pistolas curativas en el suelo, para agarrarla, y disparar el rayo verde en su abdomen. Y afortunadamente, no tardó en sanar sus heridas internas, haciendo que ella volviera a respirar bien. Jim. Susurró débilmente viendo a su amado con alivio. Un sentimiento que duró poco. Detrás de ti. Jim se extrañó por tal aclaración, solo para sentir como alguien le dio un golpe en su nuca, causando que se desmayara al instante. El
El ente, después de encargarse del cazatroles, usó los poderes de Oliver para elevarse del suelo a una altura considerable, y contemplar el orbe que estaba aún disparando el rayo amarillo hacia el cielo, pensando que la victoria ya era suya. Sin embargo, no vio al enorme robot gigante que se aproximó a una velocidad que no fue desapercibida para el ente, pero no pudo esquivarlo a tiempo, y fue mandado a volar del cielo hacia la superficie del planeta, desatando una explosión de tierra y polvo. Por lastimar a los amigos del general. Resultó que los paladines, después de pedir ayuda médica, volaron hacia donde el ente estaba con el cuerpo de Oliver, y darle un tremendo golpe con uno de los puños de Voltron. Aun con la misma sonrisa, el ente usó los poderes de Oliver para disparar gigantescos truenos rojos hacia el robot gigante, haciendo que los paladines abrieran los ojos de la impresión al ver el tamaño de los ataques, siendo obligados a esquivar cada uno de los truenos de energía con agilidad y destreza. Es más fuerte. El ente creó hilos de energía largos y anchos para el tamaño de Voltron, para usar la nueva fuerza titánica del chico, dando vueltas y vueltas, mareando a los pilotos. Después de unos segundos, el ente rugió por la boca del chico, para lanzar el robot entero con su fuerza hacia el espacio, directamente a los escombros de las naves que estaban regados por la zona, causando que los paladines se quejaran en esfuerzo por mantenerse en sus asientos. El ente lo siguió, para estar con ellos en el espacio, mirándolos con esa misma retorcida expresión. Pero en ese mismo momento, el robot Sinclair, con su enorme puño, mandó a volar al chico a los escombros de las naves, dándole tiempo para que el Lotor pudiera preguntar la situación del equipo Voltron. Voltron. ¿Estás bien? Sí, lo estamos. Se ha vuelto muy fuerte. Es cierto, las lecturas que está produciendo el cuerpo de Oliver son masivas, hasta la interfaz de mi león tiene problemas para analizarlo. Esto es peor de lo que pensamos, seguramente copió el meteorito para poder absorberlo. Viene hacia acá. A una velocidad abismal, golpearía al enorme robot del Lotor lejos, haciendo que igualmente los 5 pilotos se sostuvieran en sus asientos. Después de unos momentos, los dos robots se recuperaron para estar al lado del otro mientras veían al chico con esa sonrisa macabra por obra del ente. ¡Qué miedo! ¿Ven cómo se está deformando su cara? Eso no importa, lo que ahora importa es tratar de detener esto. Rainer. Él llamó por el comunicador para que ella se presentara en un holograma. Sí, señor. Rainer, quiero que tú y un equipo vayan a la pirámide y encuentren una manera de detener el proceso, nosotros nos encargaremos de retener a Oliver. Ella asintió, y se desconectó de la comunicación para ir a hacer su trabajo. Adelante equipo, hagamos esto. Todos, controlando sus respectivos robots en una velocidad enorme hacia el chico, el cual, el ente usó su poder para crear una espada de energía enorme para la talla de los robots, y voló hacia ellos para empezar una batalla sin cuartel, a pesar de la enorme diferencia de tamaño. Los tres chocaron sus armas, desatando una onda de choque poderosa, para empezar un forcejeo. Pero los dos, juntando fuerzas, empujaron al chico a una distancia considerable, tiempo que el robot Sinclair aprovechó para balancear sus katanas en el espacio, disparando proyectiles curveados al chico, quien los recibió de lleno. Sin embargo, el ente, después de rugir del dolor, voló hacia el robot del Lotor para devolver el golpe, solamente para ser pateado por el enorme pie de Voltron. Lotor. Ahora. No debemos dejar que piense por un segundo. De acuerdo. Ambos robots empezaron a golpear a Oliver en sincronía, mandándolo a volar en distintas direcciones, destruyendo los escombros de las naves por minutos, sin darle alguna oportunidad de contraatacar, como si fuera un juego de ping-pong espacial. Pero después de lo que parecieron ser minutos, el robot Sinclair iba a dar otro golpe al chico, sin darse cuenta de que había desaparecido en el momento justo que el puño del robot iba a hacer impacto con él. El ente disparó un rayo eléctrico rojo carmesí por atrás del robot Sinclair, electrocutando a todos los que estaban a bordo pilotando el robot, dejándolos inconscientes.
Los paladines al ver esto, se preocuparon, y a la vez se pusieron en alerta al materializar la espada y escudo del robot, para que solo el ente expandiera más esa sonrisa malévola al hacer que se materializaran miles de cientos de cuchillas hechas de quintalita que apuntarían al robot, y el ente chasqueó los dedos del chico, para bombardear al robot enorme con esa lluvia de cuchillas. Viendo esto, los paladines se limitaron a esquivar y repeler los ataques del ente con agilidad. Pero para colmo, el chico, o el ente en este caso, empezó a disparar rayos rojos en forma de truenos como los de una tormenta extrema directamente al enorme robot, causando que cuando estos ataques chocaran con el cuerpo de Voltron, lo empujaran directamente a la tormenta de lanzas de quintalita, causando que en toda la estructura del robot tuviera rasguños y abolladuras debido a ello. Con trabajo y sudor, Voltron pudo salir de esa situación a duras penas, siendo que, por primera vez, el robot enorme empezó a tener fallas en sus sistemas. Y como cereza del pastel, el ente disparó un rayo eléctrico poderoso al enorme robot, causando que éste se quedara sin energía por el daño que el ente le hizo al guardián de la galaxia. Demonios, nos dejó inmovilizados. Es imposible, no lo puedo creer. Tiene poderes que ni siquiera puedo comprender ahora. ¡No! No podemos rendirnos. Debe de haber alguna debilidad que no sepamos. ¿No, Kid? Preguntó, pero hasta el mismo líder de Voltron tenía sus dudas de cómo actuar ante esta situación, tratando de pensar en lo que pueden hacer. Pero antes de que pudiera hacer algo, de la nada un rayo rosado impactó directamente en la cara de Voltron, haciendo que el paladín negro quedara inconsciente por el impacto del ataque. El ente, curioso por esto, se volteó para ver una flota con el símbolo de una llama. Eran los del fuego de la purificación. Dentro de la nave del crucero, estaba Sendak, dispuesto a matar al asesino de su emperador. Que todas las naves me den apoyo, yo mismo iré a... Señor. Uno de sus soldados intentó advertirle a su líder, pero fue demasiado tarde, ya que él, el líder Sendak, y todos los que estaban adentro del centro de mando, fueron literalmente exterminados por un rayo enorme rojo de parte del ente, haciendo que toda la flota restante de Sendak atacara a Oliver. El ente, usando los poderes del chico, empezó a acabar con todos con sus ataques poderosos de energía sin misericordia. Cortando los cruceros por la mitad, atravesándolas, y muchas formas distintas con el fin para que no quedara nadie con vida en esas naves, creando no una batalla reñida, sino una masacre que dejó a muchos Galra de esa facción con caras de horror o impotencia, antes de que la muerte los recibiera después de que fueron consumidos por el fuego. Pero con el líder de Voltron. Kid. Entraría a la cabina de su amigo, solo para verlo desmayado en el asiento, para sacudirlo en un intento desesperado en despertarlo. El ente, terminando de exterminar a los Galra de la facción del fuego de purificación, él puso en la mira nuevamente al robot gigante y nuevamente materializar una espada de plasma roja de igual tamaño que Voltron, y acercarse lentamente al sobrevolar el espacio. Poco a poco el ente aceleró para impactar con el enorme robot con su espada hecha de plasma, mientras que los paladines veían esto con completa impotencia. Pero estando a metros de que la espada enorme tocara a Voltron, lo que pareció ser un proyectil dorado tacleó al chico a una velocidad titánica, para estrellarlo en la isla enorme de Orient, dejando a los paladines confundidos y a la vez sorprendidos, sin saber de la suerte que tenían de que nuevos aliados supieron de la situación. Dentro de la pirámide, Rainer y su equipo estaban ocupados al tratar de apagar el dispositivo que el ente creó con los implantes de Oliver, para sorprenderse que alguien por detrás estaba detrás de ellos. ¿Necesitan ayuda? Al escuchar esto, los ingenieros Olcari, entre ellos Rainer, se sorprendieron al ver la apariencia del chico desconocido. ¿Quién eres tú? Un amigo, vengo con ella. Vio a Yoltzin, quien aún seguía con el brazo dislocado y era atendida por dos médicos Olcari. ¿Tienen problemas con eso?
Rainer analizó la apariencia del visitante, recordando el reporte del autor, donde mencionaba a un ser parecido a él que ayudó a los cazatroles a llegar a este universo, llevándola a la conclusión de que podrían contar con su ayuda, especialmente si tenía conocimiento de otro universo, y posiblemente de los componentes de la máquina que el ente creó con solo sus implantes. ¿Tienes alguna idea de cómo funciona? Esta tecnología lleva un avance significativo a lo que conozco, pero puedo deducirlo rápido. Él extendió sus brazos, para que desde la punta de sus dedos crecieran como unos tentáculos que se enchufaron al dispositivo que el ente creó, y de paso conectó las mentes de la líder de Olcari y sus ingenieros al hacer que de su espalda salieran tentáculos como cables, que se conectaron a la cabeza de los Olcari por atrás del cráneo, dando un jadeo de asombro por sentir cómo su cerebro aceleraba la capacidad de procesamiento de sus cerebros a una velocidad anormal. Vamos, hay que encontrar en esta la manera de cancelar la operación, debemos ser rápidos. Cuando dijo eso, todo el terreno empezó a temblar debido a que algo había caído del cielo, algo fuerte o pesado. ¿Te fue eso? Descuiden, él está conmigo, ayudará a los paladines a detener al chico. Nosotros nos encargaremos de apagar esto. En alguna parte de la isla planetaria, el tal proyectil dorado se estrelló en la superficie, generando un gran cráter. Y después de que se dispersara la tierra y polvo, el chico de pelo plateado, aún siendo poseído por el ente, estaba acostado boca abajo debido al repentino empujón de lo que fuera que lo interrumpió, levantaría el cuerpo de Oliver sin problemas, para buscar al responsable a sus alrededores. Y no tardó mucho en encontrarlo. El ente vería a alguien alto y humanoide, con sus brazos y piernas teniendo una especie de armadura natural con una textura etérea que se asemejaba a alguna clase de metal, y tenía puesto una ropa de un combatiente de artes marciales de color azul marino y gris. Pero lo que más sobresaltaba, era esa máscara del lado derecho con dos ojos brillantes, aunque su ojo izquierdo estaba completamente inservible. Todas estas características le daban al nuevo individuo una sensación de que era un oponente fuerte. Alguien que estaba al nivel de Oliver. Ellos se miraron entre sí por unos segundos, hasta que los dos al mismo tiempo de un salto, y con una fuerza igualada, chocaron sus antebrazos, causando una onda de choque poderosa, quemando a volar todo a su alrededor, empezando un forcejeo. Duraron segundos, hasta que desde los ojos del hombre de metal salieron unos rayos blancos que acertaron en el rostro del chico de pelo plateado, para que el hombre pudiera agarrarlo de la cabeza y mandarlo a volar con una patada voladora, perseguirlo y tratar de golpearlo en el rostro, pero el ente detuvo su golpe en la palma de Oliver, y ambos empezaron a intercambiar golpes entre ellos con una velocidad y fuerza incomprensibles para la vista humana. El hombre, después de tomar distancia, le hizo una finta al ente con el pie, una distracción con el suficiente tiempo para abrumar al ente con una lluvia de golpes que cayeron sobre el cuerpo de Oliver, hasta entrelazar sus dedos y cerrarlos en un puño, para golpear al chico de pelo plateado de nuevo al suelo, cayendo con fuerza y generando una onda de choque que empujó la tierra y vegetación lejos. Pero luego el ente rugió hacia el hombre, para teletransportarse atrás de él, y abrumarlo con una lluvia de golpes, que el hombre bloqueó y devolvió. Estos movimientos fueron a tal nivel, que en el cielo empezaron a oírse las explosiones de un cohete o balas de un rifle, siendo en realidad los impactos que los dos contrincantes estaban generando con la titánica fuerza de sus cuerpos, creando un espectáculo de ventiscas en la atmósfera de Orián en forma de halos blancos, que aparecían en el cielo y desaparecían al expandirse, desatando una ola de destrucción que nadie en este universo podría creer que existiera, ya que mientras estaban intercambiando golpes y rayos de energía, destruyeron en su camino montañas, bosques, lagos, y hasta islas flotantes. Kid. El paladín despertaría en lo que parecería ser en una tierra plana oscura con una aura morada, y el cielo estaba lleno de estrellas del mismo color.
Pero en el centro de todo, estaba un agujero negro en el lugar, dejando impactado a Kid, quien trataba de comprender qué es lo que estaba pasando. ¿En dónde estoy? Estamos en la conciencia del león negro. La voz astral llamó la atención de Kid, quien se volteó para mirar a su amigo con alegría y confusión. Shiro. ¿Estás vivo? ¿Dónde estás? Dime para poder... No lo estoy, Kid. ¿Cómo? Fallecí, Kid. El chico no podía creer en sus palabras, mirando hacia abajo con anonadación. Pero no había tiempo para estar decaído. Mira, no hay mucho tiempo, así que tendré que ser rápido y explicarte lo que está pasando. Desde la última batalla contra Sarkon, el león me salvó, o al menos, salvó mi alma en su mente, porque había la posibilidad de que podría volver con tecnología de clonación. El león me mantuvo al tanto de tu progreso como nuevo líder de Voltron, y debo darle las gracias a Oliver, por cierto. Pero dejando de lado eso. Él miró a otro lado, para que una especie de pantalla apareciera, proyectando la batalla entre el chico plateado y el hombre mitad metal, quienes estaban aún intercambiando ataques de energía, el cual consistía en el que el ente disparaba rayos rojos, mientras que el hombre hecho de metal estaba disparando rayos de luz como rayos negros directamente al chico, hasta que sus rayos chocaron y empezó un forcejeo de poder, al formar una esfera de energía en el impacto de sus ataques. El chico que apareció en nuestro viaje, en realidad ha sido enviado aquí para que hiciera contacto con el templo en Orián. Pero el león negro cree que alguno de nuestros compañeros averiguó los planes del ente de liberar a su enorme ejército que hay en esa esfera. Así que es cierto. Pero, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién lo envió? ¿Ves los implantes que tiene en sus muñecas? El león negro solo conoce ese tipo de tecnología solo de una parte. Un enemigo antiguo que él y sus compañeros leones han luchado por millones de años. Los Homodeus. Homodeus. Si no lo detenemos, todo este universo estará a merced de algo peor que los Galra. Pero es muy poderoso, no pudimos con él. Claro, el Homodeus hizo que el muchacho absorbiera la quintalita del tamaño de un meteoro. Lo que significa que es más poderoso que una estrella. Sin embargo, eso también lo hizo vulnerable al único elemento que puede dañar a la quintalita. Magia. ¿Cuál es el plan? Dividirlo. ¿Dividirlo? La única manera de derrotarlo es dividirlo, que todos blandan la espada, y cuando lo tengan en un sitio en donde esté quieto o atrapado, usen los Bayardes al mismo tiempo en sus leones, y podrán rodear su espada de magia pura. Si logran apuñalarlo, podrán dividir a Oliver en 5 partes, al igual que a Voltron que le ha pasado lo mismo. ¿Qué hay de la esfera? Rainer y el amigo de Yolzin no podrán cerrar el portal a tiempo, pero sí podemos interrumpir la conexión de los implantes de Oliver con la plataforma que creó el ente con ellos. Cuando se divida, así nos saldrá el ejército de la esfera. En la pantalla, podían ver cómo el hombre de metal estaba teniendo ahora problemas con manejar al ente usando el cuerpo de Oliver, ya que simplemente se estaba poniendo a la defensiva. ¿Tienen problemas? Rápido, tienes que volver. No, Y de un tirón, Kid volvería a la realidad en un destello, y despertó dentro de la cabina del león, para mirar el combate que se estaba desarrollando en la superficie de la isla. Kid. ¿Estás bien? Por un momento te nos fuiste. En la cabina de su líder, estaban confundidos por lo que le había pasado a su amigo, pero sin dar alguna explicación, él empezó a hablar de un plan que formuló en un instante. Chicos, escuchen con atención, solo tenemos una oportunidad. Por otro lado, el hombre hecho de metal estaba aún intercambiando golpes con el chico peli plateado en movimientos más veloces que un relámpago, para que, en un movimiento cruzado, ambos se golpearían la cara al mismo tiempo, haciendo que ambos terminaran separados a una distancia de unos metros. El hombre solo se quedó respirando agitadamente, mientras que el ente vio al hombre sin cansancio alguno. Solo para materializar su espada especial que usó para crear a los golems, y acercarse lentamente, mientras que el hombre solo subió la guardia para el segundo asalto.
Pero en ese momento, el chico fue mandado a volar por nada más y nada menos que Voltron directamente a la superficie, causando que el impacto arrastrara el cuerpo de Oliver, devastando con todo lo que su cuerpo se encontrase. El hombre fijó su atención al robot gigante, para escuchar al líder del robot por el altavoz. Oye, no sé quién eres, pero está claro que estamos en contra de quien lo está controlando. ¿Tienes un plan? Sí. Por otro lado, a la lejanía, el ente salió entre los escombros gigantescos con rayos rojos, para mirar hacia arriba a sus dos enemigos con una sonrisa macabra, para agarrar impulso con las piernas del chico, y saltar con una fuerza titánica para llegar a ellos en un parpadeo. ¿Estás listo? El hombre asintió, haciendo que una mascarilla de batalla se desplegara y cubriera el resto de su rostro, para subir la guardia y bloquear el golpe del ente con la ayuda de Voltron, disparando una enorme onda de choque que resonó en toda la tierra de Orián. Luego, ambos empujarían al ente y Voltron, usando su espada empezó a atacar al ente con todo, dando tajos hacia él de manera tanto horizontal como vertical, generando shurikens y lanzárselas hacia el ente, materializar su cañón enorme y disparar múltiples rayos de energía azul clara, obligando al ente a esquivar los ataques, y como cereza del pastel, el robot gigante clavó su espada en la superficie, para sacar una masiva cantidad de tierra y polvo en el aire, dejando ciego al ente. Esto le dio tiempo al hombre de metal para poder usar su poder, al manipular los rayos del sol y las sombras que había en el bosque, para crear unas ataduras en forma de listones anchos, que rodearon y atraparon las extremidades del chico. El ente intentó usar su espada para cortarla, pero debido a que eran solo sombras y luz, la espada las traspasaba como si las mismas ataduras no existieran. Vayan a tomar distancia, yo me encargaré de que no se mueva. El hombre se teletransportó al instante detrás del ente, quien intentaba escapar de las ataduras, solo para ser atrapado y ahora sin la capacidad de moverse debido a la fuerza adicional física del hombre que tenía en su cuerpo. Así, el robot gigante tomó una distancia enorme hasta llegar a los confines del espacio, para preparar su espada al apuntar donde el chico estaría. El ente, dándose cuenta de que quedaba completamente atrapado, él rugió a través de la boca del chico, para usar el implante derecho de Oliver, y comenzar a cargar una esfera de energía oscura, que emanaba a todos lados rayos y truenos de muchos colores, para apuntar directamente a la grieta, que el rayo amarillo de la esfera estaba creando en el cielo. El hombre forcejeó el brazo del chico, para tratar de dirigir el disparo a otra parte. Oigan. Apresúrense de una vez y claven su espada en esto antes de que nos mate a todos. Gritó, tratando de alejar el brazo del chico de su blanco. Ahora. Él, junto a su equipo insertaron los bayardos en sus leones, para que la espada tuviera una textura única. Teniendo un blanco puro, que expulsaba rayos de muchos colores. Y de la espalda del robot, sus aletas rojas se convirtieron en un destello de luz azul claro, en alas que se asemejaban a las de un ave. Prendieron los propulsores, y avanzaron a una velocidad incalculable en dirección a donde estaba el ente. Como si el mismo tiempo se hubiera detenido, el ente vio como la espada de Voltron estaba a pocos metros del pecho del chico, trasladó el poder del rayo del implante derecho al izquierdo, y disparar por fin a la grieta, haciendo que el hombre abriera los ojos para ver que era muy tarde. Pero en ese mismo momento, la espada enorme se clavó en el pecho de Oliver, haciendo que el hombre soltara las ataduras y se alejara, para dejar que el robot empalara al chico contra el suelo. El impacto fue tal, que hubo una luz deslumbrante que iluminó toda la isla, dejando a todos los seres sentientes que eran participantes o testigos, completamente cegados por la luz. Cuando todo se aclaró, solo hubo oscuridad. Como si toda la tierra estuviera debajo de algo enorme. Entre el ahora desolado y silencioso espacio, Luxet, el hombre de metal, se levantó para ver cómo toda la tierra se había cubierto por la oscuridad de una sombra sin algún origen aparente, viendo de reojo a lo lejos al robot, estando completamente apagado.
Luego de ver que sus alrededores estaban bien, su atención se centró hacia arriba para buscar la cosa que estaba generando sombra, solo para abrir los ojos, teniendo una expresión de incredulidad. Los paladines por otra parte. ¡Aj! Están todos bien. Dios, mi cabeza. Estoy bien. Él se quejó, para hacer que el robot, y con la ayuda de sus compañeros, se pusiera de pie. Oigan. ¿Por qué está todo tan oscuro? No lo sé, ¿será que la explosión lo causó? No. Esto es diferente. Él levantó la cabeza del robot para ver arriba y buscar la causa. El cual no tardó en encontrarla. Chicos, ¿Qué sucede? Él proyectó la imagen en sus cabinas para que vieran lo mismo que estaba viendo Kid, quienes no tardaron en darse cuenta de que algo enorme estaba encima de ellos. No, no puede ser, deben ser estrellas. las estrellas no se ven perfectamente alineadas, Peach. Activaré la sonda del león azul. Lance, apunta la mano hacia arriba. El paladín asintió, para apuntar la cabeza de su león hacia dicha dirección, para que Alura activara el escaneo a base de ondas sonoras, que el león empezó a disparar hacia el cielo, para poder ver con qué estaban lidiando. Sin saber del horror que vería a continuación. Escaneando. Parece una estructura. ¿Qué tan grande es? Estoy averiguando. No puede ser. No termina. Como que no termina. Estoy detectando muchos hostiles. ¿Cuántos? 10. 100. 3000. 10.000. Esto no me gusta. Alura, ¿qué está pasando? El sonar no paró de captar masa en la estructura que estaba en el cielo. Pero cuando pasó un minuto lleno de exigencias de sus amigos, el sonar terminó de captar la estructura por completo. Y cuando vio con lo que estaban lidiando, su alma fue abrumada por el miedo. Perdimos.